Buenas noches chicos, ¿cómo les va a todos? Espero que bien. Cuéntenme si leyeron el capítulo. Si alguien no lo pudo leer, es el momento para decirlo. Porque lo planteé como inicialmente, entrar en uno de los casos más que me llamó la atención, ¿ya? La, eh, la presentación es bastante más general, es decir, en la presentación ya como que se hace un resumen de lo que es el capítulo, pero de lo que quiero que hablemos o de lo que en lo que a mí me gustaría profundizar, porque es lo que más me llamó la atención, es del caso en específico más importante del capítulo, ¿ya? Entonces vamos a empezar viendo un videito, ya que resume, por si acaso alguien no haya logrado ver, resume el video, el caso del que quiero que hablemos, ¿ok? Entonces, permítanme compartir la pantalla. Aquí está. Bien, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Bien, sí. ¿escuchan? Le di ahí play. Déjenme asegurarme de que esto esté con sonido. Ya, ok. Entonces veamos el video. Son 4 minutitos, pero lo voy a poner en por 1.25 y le voy a parar cuando ya esté bien claro el, el tópico, ¿ya? Bien. Pero yo no puedo escuchar, no sé si los demás escuchan. No, yo tampoco. No suena. Súbele un poquito más, José, porque sí se escucha, pero está muy bajo. Caso de este hombre que ustedes están viendo en pantalla. Tiene 73, yo no sé si vive hoy este señor, porque esta nota es del 2020. Bueno, sí, creo que es del 2020. A los 73 años este hombre aún es capaz de leer música. ¿Qué pasó? Se llama, este hombre era director musical, se llama Clive Werning, tuvo una enfermedad y quedó recordando solo por 7 segundos. Solo recuerda la música. Quiero mostrarles este informe porque me pongo a pensar en un mundo donde todos recordáramos solo 7 segundos. A mí me parece una historia de amor, una historia trágica, pero es una historia de amor con su mujer, porque su mujer sigue estando al lado de él, la reconoce 7 segundos y le tiene que volver a explicar quién es. Es tremendo. Pero son esas historias que aparecen por ahí. Y hay que ponerles un poco de corazón también para entrarles un poco. Vean este pequeño informecito de 2-3 minutos y después charlamos un poco cómo sería la vida si recordáramos solo por 7 segundos. Vean esto. Clive Wedding sufre uno de los peores casos de amnesia del mundo. Era un afamado director de orquesta residente en Londres cuando le afectó un virus en 1985. Algunas partes de su cerebro, incluyendo la memoria, fueron completamente fulminadas. Sin embargo, su capacidad musical permaneció intacta. ¿Se siente diferente cuando toca música? No he escuchado una sola nota desde que estoy enfermo. No sé cómo es tocar música. Cuando uno está inconsciente, Ha tocado para nosotros hace unos 2 minutos. no soy consciente. Es algo completamente desconocido. Nunca he escuchado una sola nota aquí. El caso de Clive impresionó a millones de personas cuando se hizo un documental sobre él en 1986. Solo y confundido en el hospital y sin su memoria, a la única persona que reconocía era a Deborah, su mujer. 20 años después, Clive tiene una memoria de 7 segundos antes de que su mente vuelva a quedar en blanco. ¿Cómo ha sido la vida para Clive y su familia? El hombre con 7 segundos de memoria. Estás Estás muteado, José. muteado, Josué. ¿Verdad? Perdón. Bien, como les decía, pero no me escucharon. Eso es en sí como la contextualización que quería hacer.
De ahí vamos por favor a ver mi presentación, ¿ya? Bien, primero hablemos de las generalidades del capítulo, ¿sí? Como ustedes saben, se habla de música e identidad, deterioro cognitivo y relaciona o trata de relacionar la musicoterapia como una herramienta importantísima para tanto el vínculo que se tiene de identidad y paciente, como en este otro aspecto un poco más justo, cognitivo, ¿sí? Porque en el capítulo siento una distinción importante entre dos aristas importantes del ser humano. Sí, la humana, que es esta parte emocional, una musicoterapia quizá orientada al aspecto de como una ancla, si ven, como un ancla emocional, y también a esta parte cognitiva del desarrollo, ¿sí? Entonces, vamos viendo ya. ¿Por qué este capítulo es importante para la práctica clínica? Creo que en general el libro de Oliver Sacks nos está dando, sobre todo a los que no manejamos mucho el apartado clínico, una visión importantísima para la musicoterapia, ¿sí? Es algo que yo destaqué muchísimo y de hacer las prácticas con Mario, y es que es una suerte poder contar con la formación también en psicología, porque ese ojo clínico a nosotros los músicos nos cuesta un montón. Entonces, aquí resumí básicamente los puntos importantes que considero en general del libro, no necesariamente ya habiendo habiendo leído el primer capítulo también que nos tocó con Mario. eh, Estas características son fácilmente desplazables a los otros capítulos, porque documentar las observaciones clínicas sobre la conservación musical en demencia avanzada puede ser fácilmente transferido a no en la demencia avanzada, sino ahora hablemos del TEA, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿por qué el capítulo es importante para la práctica clínica? Porque ilustra justamente de qué maneras podemos eh, utilizar la musicoterapia como herramienta, ¿ya? Uy, bien. En generalidades, Sachs, en mi opinión, no sé qué opinan ustedes, determina que los pacientes con demencia avanzada muestran tres aspectos importantes al escuchar música significativa para ellos. Y aquí hablamos un poco del apartado emocional que les comentaba antes, ¿sí? El canto preciso, ahora vamos más adelante cuando hablemos exclusivamente de el caso en específico, recuperamos un poco más de eso. Recuperación de letras y coherencia emocional momentánea, es decir, momentos de lucidez. Y los momentos de lucidez para la demencia senil son espacios en los que se puede trabajar de todo, es decir, tanto la parte cognitiva como la parte emocional, ¿sí? Me pareció también súper importante, al ser esta una lectura, como les digo, súper clínica, me encantó, no sé ustedes, que hay muchos tecnicismos, eh, hay muchos parones en mi lectura en los que tengo que ir a buscar qué es esta cosa, qué es este otro. Entonces, me encantó la parte en la que resaltamos las partes activas en el cerebro. Eh, Resalté las palabras corteza auditivo, sistema límbico, ganglios basales, conexiones subcorticales. Me pareció súper, súper, súper chévere porque es como que todas estas secciones siguen estando ahí para el ser humano que tiene demencia senil. Me parece súper interesante cómo por medio de la música podemos recuperar estas conexiones que teníamos, siguen ahí pero han sido olvidadas. Bien, luego se empieza a hablar también, y me parece importante hablar de la parte ética de la selección musical en este caso. Ustedes saben que en casos de demencia senil hay que ser muy cuidadosos con qué tipo de música y qué tipo de actividades hacemos, desde las actividades físicas en cuanto puedan significar sí, justo significar un posible peligro para nuestros pacientes, y también en el apartado emocional, ¿sí? Entonces, la canción que funcionó con este paciente nunca va a funcionar necesariamente de la misma manera con otras personas. Es decir, siempre tenemos que reforzar esta parte, y se refuerza en el libro de Oliver, de la atención individualizada, ¿sí? De ahí la aplicación en contextos ecuatorianos. Me pareció interesante cómo se podría llevar a cabo esto aquí en el país. Es decir, de qué maneras nosotros podríamos utilizar herramientas aquí en el Ecuador. Eh,
Aquí resalté 3 puntos. El uso de evidentemente, de las canciones tradicionales ecuatorianas. Estoy segurísimo de que muchos de pacientes con demencia pueden tener afinidad sobre todo los pasillos, ¿sí? Luego, formación de cuidadores en relación a la selección de la música, porque nosotros, creo, como musicoterapeutas, somos conscientes de que muchos cuidadores hacen uso de la música, ya sea de forma recreativa o para las actividades que ellos hacen, o quizá igual en una mala praxis de musicoterapia, ¿verdad? Que es parte también del panorama. Entonces, parte de las aplicaciones en este contexto es justo la formación en los cuidadores, ya no sobre musicoterapia, porque recordemos, no es nuestro objetivo hacer más musicoterapeutas a personas que no poseen títulos, sino quizá orientarlos a, miren, vamos a seleccionar bien la música, ¿sí? De ahí, evidentemente, siempre está en la implementación de sesiones en hospitales, unidades subagudas y centros de espacios comunitarios, como el 60 y piquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué técnicas musicoterapéuticas se recomiendan o qué técnicas terapéuticas considero serían importantes para este tipo de casos? La improvisación musical, canciones autobiográficas y el acompañamiento rítmico. La improvisación musical como método alterno al lenguaje verbal, las canciones autobiográficas también como ancla emocional para recuperar motivo, para por medio de los motivos recuperar quizá justo estas partes de la neurobiología de las que hablamos previamente, y el acompañamiento rítmico como parte también de la improvisación y de una alternativa al lenguaje verbal, ¿sí? Entonces, me pareció importante reforzar, como aquí todos estamos aprendiendo, esto que quizá aprendí de la mano de Mario también, que es la parte evaluativa en donde se hace la evaluación clínica de qué está ocurriendo con mi paciente, luego la intervención personalizada y algo importantísimo que es el monitoreo y ajuste en caso de, porque no estamos exentos de equivocarnos también, en sentido de que capaz esta canción no funcionó, es importantísimo el ajuste, ¿sí? El estar pendientes del estado de ánimo de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces estos 3 pasos son importantes para la atención con pacientes de la tercera edad. Bien, esto no vamos a avanzar a hacer. Y luego las conclusiones y próximos pasos. Ya aquí como conclusiones, la música es una herramienta importante. La musicoterapia funciona en este tipo de pacientes. Ahora vamos a ver por qué sí hay mayor afinidad, como siempre, como en todos los pacientes. No a todo el mundo le va a convenir musicoterapia. Nunca va a ser nuestra intención tratar a alguien porque sí o tratar a alguien porque soy musicoterapeuta y necesito la chaucha. No funciona así. Donde no hay una afinidad por la música del paciente, nosotros no podemos participar, ¿sí? Entonces, también requerimos una selección cuidadosa. Parte de nuestro código ético, considero, debe ser formar también a nuestro equipo de trabajo, porque siempre el musicoterapeuta complementa el resto de terapias, por lo cual es importante que nuestro psicólogo que sea parte de nuestro equipo, o enfermeras que sean parte de nuestro equipo, también estén presentes en cómo seleccionar la música. Y bueno, como conclusión, también en Ecuador podemos adaptar al repertorio local, como les dije que sería importantísimo, ¿sí? Entonces, quería terminar también la presentación con una invitación a que todos diseñemos como asociación juntos un protocolo piloto para unidades de centro, el cual se pueda seguir sin ser musicoterapeuta. Es decir, me encantaría que podamos capacitar o dar estas capacitaciones sobre selección musical. Porque vuelvo y repito, nosotros estamos en una realidad en la que sí van a seguir ocupando música. No es musicoterapia, sí, pero nosotros como musicoterapeutas podemos ofrecer el servicio de capacitarlos para que sean capaces de seleccionar el repertorio musical adecuado y no incurran bueno, no incurrir, sino más bien utilicen la música suelta, no como musicoterapia, sino la música como una herramienta también para ellos.
terminada mi presentación como en general del capítulo, vamos a hablar de lo que me pareció increíble. Ya vieron el caso, es como igual, me pareció lo caso porque ustedes saben que hay una película de Adam Sandler que es re linda, re chévere, re romántica sobre esta chica que solo tiene memoria de un día. Y yo decía, evidentemente hay casos, pero nunca me imaginé eh, que había un caso, o sea, 7 segundos, se me hacía tan absurdo. Entonces, como que profundicé bastante en el caso, ¿sí? Eh, este señor era músico, era director coral y musicólogo, era del Reino Unido, ¿sí? Y entonces en 1985 le dio encefalitis, es decir, una infección en el cerebro, por una herpes simple. Entonces me parecía, todo me parecía, parece de película, ¿cachai? Porque le da herpes simple y ese herpes le generó una encefalitis y eso posteriormente hizo que su hipocampo y su estructura, la estructura de su sistema límbico, produzca una amnesia anterógrada y retrógrada. Entonces, la amnesia anterógrada es la que hace que solamente le dure 7 segundos. Y la anterógrada y la retrógrada es la que hace que olvide todo lo que vivió. Entonces, es densazo porque son dos condiciones manifestadas a la vez que hacen que solo tenga la memoria de 7 segundos. Entonces, él no puede formar nuevos recuerdos por su amnesia anterógrada y ha perdido gran parte de su memoria autobiográfica por la amnesia retrógrada. Entonces, vive en esta ventana de 7 segundos que ustedes vieron constantemente y hay cosas que recuerda de ellas, su esposa y la música. Entonces, se trabajó con él en varios tipos de terapias y me pareció interesante que resaltaban que él tenía diarios y escribía frases como, ahora estoy realmente despierto por primera vez, así como le escucharon que decía, nunca he escuchado una nota de música, estoy experimentándolo por primera vez. Em, pero cuando se sienta en el piano, cuando dirige un coro, cuando canta repertorio que ya sabía, su comportamiento cambia. Entonces, tocaba con precisión, técnica, todo de memoria, es decir, es como, no sé ni muy bien, ya ven que yo no soy del apartado clínico, pero me parecía tan interesante, no sé cómo funcionan, yo estoy intentando como conectar cómo funciona, había un concepto de un tipo de memoria que no he anotado. Pero es un tipo de memoria que era como, no sé si residual, pero es un tipo de memoria en la cual sus músculos, es decir, la parte eh, motora de sí mismo no ha olvidado ciertos estímulos. Por lo cual él toca con precisión y técnica, como les dije, dirige con coherencia musical, que es lo que también es densazo porque no es solo mover las manos y recordar el movimiento, sino que él, donde toca el crescendo, hace el crescendo y observa a la sección del coro que requiere ese crescendo. Entonces también mantiene la continuidad temporal de las obras, es decir, no es que la obra dura 7 segundos, toca toda la obra y recupera también la expresividad emocional. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la musicoterapia? Y es que la musicoterapia, resaltado por Oliver Sacks, en alguien que no puede sostener el tiempo, crea estructura, secuencia y dirección. Entonces, evidentemente en este caso es súper específico. Entiendo que aquí no es que la musicoterapia, lo oído y tal, es un caso súper específico, nuevamente resaltando la importancia de que hay pacientes a los que les conviene la musicoterapia. Y este es uno de los casos por excelencia que prueba que la musicoterapia es plausible. Justo en este caso, este paciente le conviene un montón la musicoterapia, porque la música le permite generar esta estructura, secuencia y dirección. ¿Sí? Em, Además, también se refuerza la música como restauradora del yo, es decir, durante la actividad musical, durante cualquier ejercicio musical que él tenía, no parece un paciente amnésico, sí parece un músico común y corriente. Esto es porque la música, por medio de la música, se reactiva su identidad profesional y emocional, y eso genera una conexión que sí, quizá a él no le genera un impacto grandísimo, pero sí a todo su entorno, es decir, su familia, su esposa propiamente, se va a ver también más calma, que también tratar a las redes de apoyo creo que es algo también importantísimo, ¿sí? Porque recordemos que el paciente es el paciente, sí, pero todo lo que le sostiene también debe estar siempre sano, ¿sí? De ahí la memoria musical,
como vía terapéutica. Es interesante en este caso porque obviamente es demostrado de sobra. Aún así, puede ser transferido a otras áreas, como les dije antes, con canciones significativas, improvisación estructurada y quizá igual dirección coral o dirección instrumental adaptada. Son como herramientas que nosotros podemos utilizar en otros casos, pero en este caso en específico es como que todo eso se manifestó. ¿Sí? Entonces eso, este caso me pareció súper interesante porque nos obliga a replantear qué es lo que entendemos por identidad, porque claro, muchos pueden argumentar que Waring pierde su identidad por completo, no recuerda nada, recuerda solamente a su esposa y la música, pero la identidad como tal puede ser recuperada por medio también de la rítmica, de la relación que tenía él con la música, de inclusive en los movimientos que recuerda, como les digo. Entonces, esto me encanta porque legitima el trabajo que nosotros tenemos como musicoterapeutas, ¿sí? Y trae a la mesa este soporte estructural del yo que crea la musicoterapia, ¿sí? Entonces eso, no sé si alguien quiere compartir algo. A mí me pareció increíble ese caso. Dale, Marito. Ay, Marito, levanta la mano. Dale, Dani, Dani, dale. no, tú levantaste la mano, fuiste educadito. No, no, primero las damas, por favor. No, súper, súper bien, Josué, y qué interesante que hayas tomado énfasis en este caso en especial. Y justo algo muy bonito que me gustó del capítulo y menciona eso, ¿no? Que mucha gente piensa que cuando tenemos pues todos estos trastornos, enfermedades degenerativas, Alzheimer, ya demencia, amnesia, llegamos a perder lo que somos totalmente. Y estamos viendo que no es así. O sea, siempre va a quedar... bueno, por lo menos lo último quizás que se va perdiendo, como todas las conexiones que se generaron con la parte emocional. Entonces, lo que tú mencionas, o sea, puede ser que él no recuerde nada, pero al momento de exponerse a la música, todas estas conexiones regresan y creo que mucho tiene que ver con la parte de la emotividad, de la emoción. Lo mismo quizás pasa con su esposa, el amor, las situaciones que llegaron a sentir, las conexiones que tuvieron, que creo que entre la música y el amor tienen unas emociones muy fuertes que se pueden ir generando y se van a quedar estos recuerdos muy, muy en el fondo. Entonces, no es que es algo perdido, no es que dejas de ser tú, simplemente está como en un punto escondido y logras salir a través de la música y de las conexiones que se llevaron y se generaron también a largo plazo. Entonces, eh, me parece eso muy loco, muy bonito. Y eso, creo que es a través, como les digo, de la emoción. Creo que eso es, la parte emocional es algo muy resistente al deterioro cognitivo. Entonces, permite que puedan mantenerse esos recuerdos también. Y algo muy interesante que también mencionas y que yo mencionaré en el capítulo siguiente, que es súper chévere que a través de la música los pacientes también pueden recordar incluso, y si ya voy tomando la fascia, ¿no? O sea, cómo poder hablar, cómo poder ejecutar palabras, pero no lo hacen hablando, sino que se les hace mucho más fácil hacerlo a través de la música, hacerlo a través de patrones melódicos, rítmicos, y mucho más aún cuando son cosas conocidas que para ellos de nuevo vuelven a traer un cierto recuerdo, un cierto momento, una cierta emoción. Y se vuelve mucho más fácil. Entonces vuelven de nuevo como a, no sé, ¿será que se vuelven a conectar, se vuelven a tener estas conexiones? ¿O son recuerdos que se mantienen, como les digo, en algún punto escondido del cerebro y están ahí? Con eso también me quedo como con un poco de duda de cómo funciona. Em, pero eso sí, son otros de los hechos más que podemos ver que la música tiene un poder súper, súper fuerte. Sí, no, y creo que es algo que compartimos todos los que venimos de quizá la instrucción musical, que hay varias cosas que, o sea, son densasas que me hacen a mí querer estudiar psicología, porque quiero entender, o sea, cómo funciona, así, ¿por qué? Entonces sí, Mario. Justo, esa parte. Les voy a compartir aquí unas pantallas que estaba viendo. Sí, en la pantallita, ¿no? Ya, Sí, bacán. A ver, entonces, empezamos por esta de acá. Eh,
A mí me pareció súper foco, igual cuando estaba estudiando psicología, que nosotros tenemos varios tipos de memoria. A veces pensábamos de, bueno, ¿de qué depende la memoria? Y uno de los primeros puntos que me llegó a replantear, bueno, estaba estudiando, como les decía, es que la memoria depende de la atención. La memoria no es simplemente guardar, digamos, información, sino es estar atento a cierto tipo de información, porque lo que hace el cerebro y lo que hace la mente es tratar de encontrar patrones y tratar de crear asociaciones que al cerebro le pidan la menor cantidad de energía o la menor cantidad de trabajo. Entonces, no solo es el hecho de almacenar recuerdos o generar cierto tipo de sinapsis, sino también es la atención. Eso por un lado. Entonces, eh, esta persona, como nos damos, como nos muestra en el caso de Oliver Sacks, no es una persona que no puede mantener la atención. Él puede mantener su atención, pero más bien lo que sí está, digamos, afectado son los tipos los tipos de memorias. Entonces, ¿por qué les pongo este gráfico? Porque aquí va a suceder lo siguiente. Nosotros tenemos aquí varias estructuras, ¿no? Primero tenemos el tronco encefálico, el bulbo raquídeo, y aquí tenemos el cerebelo. Esa estructura de acá, la de atrás del cerebelo, básicamente se encarga de la asociación de estímulos y actividades entre varios sentidos a la vez. Por ejemplo, cuando nosotros ya tocamos una escala o cantamos una escala de forma automática, es porque el cerebelo ya tiene esa información y eso se ha vuelto automático. A eso, en neuropsicología es lo que le llamamos la memoria procedimental. Lo que justo tú decías, Josué, ya cosas que la persona lo hace por automático y que no tiene que volver a estar pensando, decir dónde pongo el dedo, eso se va registrando aquí en el cerebelo, porque es una asociación de varios sentidos, no solo es el tacto, sino también es la ubicación, esta asociación sonora. ¿Por qué es diferente esto? Porque cuando nosotros estamos aprendiendo algún tipo de obra, de canción, es porque aquí el homúnculo o la zona motora es por donde está el mouse, por la parte superior del encéfalo. Recién allí se están activando digamos, las nuevas conexiones neuronales. Pasando a esto de acá, eso, ya. Cuando nosotros hablamos del hipocampo, es una estructura que está en la parte interna del encéfalo. Allí en el hipocampo se van a guardar varios tipos o se van a generar varios tipos de memoria. Y lo interesante es que el hipocampo está muy relacionado con la amígdala. Entonces, el hecho de que los recuerdos y las emociones estén íntimamente relacionadas es porque estas dos estructuras están al ladito. Ahora, si estamos hablando del herpes o algún tipo de infección, ya sea bacteriana o viral, como es un virus, es el herpes, obviamente habría que ver cuál es el nivel de afectación que tiene este tipo de virus en el encéfalo. Esta imagen también me gustó mucho, esta de acá, porque también nos hace ver, por ejemplo, aquí vemos el hipotálamo, aquí está el hipocampo. Entonces, aquí podemos ver que toda esta, digamos, afectación en cuanto a la memoria, que en el caso es la memoria anterógrada, ¿cómo es? Anterógrada, que es crear nuevos recuerdos, estaría también muy relacionado con también con ciertas secreciones de ciertas hormonas. Porque, ojo, eso también hay que tenerle mucho cuidado. No hay que volvernos cerebrocentristas al pensar de que todo o lo único que depende de las funciones cerebrales o funciones superiores depende de las estructuras cerebrales, sino que también va a depender, por ejemplo, de hormonas y de neurotransmisores. Por ejemplo, cuando uno está aprendiendo, sirve mucho, por ejemplo, la hormona, el cortisol, que si bien es cierto, nosotros nos pone hemos escuchado que el cortisol está asociado mucho al estrés y a estos estados de alerta, pero justamente son estos estados de alerta los que nos permite estar atentos. Entonces, muchas veces el hecho de aprender y que te pongan un reto, obviamente, no nos vamos a los extremos, ¿no? Pero que te pongan un reto, que te mantengan en esa como cuestión, eh, eso. Creo que la mejor palabra es esa, que te mantengan en un reto, uno está atento. Entonces, no solo es la estructura, sino también
cómo están las sustancias, en este caso neurotransmisores o u hormonas trabajando. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Porque si vamos ya a un punto de vista así como de biología molecular, generalmente son las interacciones de las sustancias que hay entre las estructuras del cerebro y las hormonas que van segregando los seres humanos para desarrollar o tener cierto tipo de funciones. Eso. Muchas gracias, Marito. Ahí nos ayuda, creo, considero que nos ayuda full, igual siempre la aclaración de lo que viene siendo más un profesional de la salud, más relacionado con esta parte cerebral. ¿Alguien más? ¿Alguna aportación? ¿Algo interesante? Juli. Hola chicos, ¿qué tal? Increíble lo que nos explicó Marito, porque resuelve un montón de dudas pues de lo que venías también tú explicando y Dani y yo tenía las mismas dudas que ustedes. Em, y creo que a mí lo que me pasa mucho cuando leo estos casos es que siempre me generan como más dudas, para bien, ¿no? Porque me llevan como también a buscar cómo resolverlas. Pero, por ejemplo, a mí, yo me encuentro mucho con casos no tan extremos como este, ¿no? Porque a la final una memoria de 7 segundos, pues sí es algo que como musicoterapeuta igual sería un reto. Em, pero algo que con lo que me encuentro mucho es, por ejemplo, una de las residentes donde yo trabajo tiene una demencia ya muy avanzada, su movilidad es un poco limitada y además, pues ya no tiene, ya ni siquiera tiene como capacidad lingüística, ya no puede hablar. Lo único que hace es tararear y ni siquiera palabras sueltas. Probablemente a lo mejor por ahí dijo alguna sílaba que tal vez se pudo entender como algo que quiso decir, pero no mucho más, ¿no? Y en mi caso, bueno, pues me recordó mucho este caso porque en el caso de ella, em, ella está tiene su esposo también en el centro, pero él, pues si bien también es de la tercera edad, tiene un Parkinson leve, no es el caso de él. Cognitivamente él está muy, muy despierto, muy activo, tiene mucha facilidad para seguir instrucciones, para realizar actividades, em, tal vez también un poco más retadoras, ¿no? Pero a mí me gusta mucho trabajar con ella porque ah, ese es uno de esos casos donde muchas otras terapias pues ya no entran, ¿no? Por ejemplo, la neuropsicóloga pues ya no trabaja mucho con ella, por no decir ya no trabaja casi nada con ella más que desde, sí, a lo mejor tal vez desde la parte del esposo para saber cómo lo está llevando él. Pero ya no puede llegar en sentarse, conversar y tener una sesión. La terapeuta ocupacional pues tampoco lo puede hacer porque lo mismo, ¿no? Ya no tiene movilidad. La fisioterapeuta tampoco, a lo mejor tal vez algunos movimientos guiados. Y como que a la final la musicoterapia creo que es lo más significativo para ella en el centro. Y algo que me llama mucho la atención es este momento donde, claro, ella llega a la sesión y siempre es ella quien propone porque siempre llega tarareando alguna canción. No recuerda mucho, pero por alguna razón el momento en el que ella ve la guitarra, pues asocia, ok, puedo cantar, entonces tararea. Y pues normalmente lo que yo hago es seguirle lo que está tarareando hasta que descubro qué canciones. Y siempre hay una ventanita chiquita donde está consciente, tal vez no tanto dentro de su lenguaje, pero sí en sus ojos, creo que en su mirada o en su sentir, pues usualmente siempre termina en llanto. No siempre, a veces termina, y no siempre es un llanto triste, también puede ser un llanto donde se ríe un poco. Y, y pues han habido ocasiones donde lo reconoce a su esposo, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque las dudas que siempre me genera estos momentos es, ok, ¿cómo trabajo en este momento? ¿Cómo qué es lo que puedo hacer en este momento? ¿Acompañar, dejar que sienta o insistir en seguir cantando, ¿no? Y creo que es algo que uno va resolviendo, pero creo que siempre llegar a este punto te genera más duda, como ya llegué a este punto y ahora hacia dónde voy. Que es justo lo que también mencionaba Josué, ¿no? Que en ese momento de conciencia que se genera en esa ventana es donde se puede trabajar muchísimo y pues que en muchos pacientes se logra, pero en pacientes donde a lo mejor no, tal vez, por ejemplo, a ella le cuesta mucho seguir, por ejemplo, escuchar e imitar, tal vez no lo hace, pero improvisar sí. Entonces es como hasta ahí puedo llegar. Y siempre me genera
la duda de qué más puedo hacer. Y ese era mi compartir. Creo que el más duda que respuesta. Sí, es importante también que hermoso aporte, Juli. Igual es súper importante esta parte que hablábamos también durante la presentación del reajuste, ¿ya? Siempre puede que en algún momento el paciente llegue a la catarsis y quizá no lo maneje de la mejor manera, pero siempre es importante que vayas como reajustando eso. Y está buenazo, es otra muestra más de que igual la música funciona y con los pacientes adecuados siempre es una herramienta positiva. Marito. Sí, decirte también, Juli, que eh, yo pienso que es nunca verlo como un trabajo en vano, o como que nunca o como que hay un límite o una cuestión de no se puede hacer más. Eh, el hecho de trabajar esta parte, cuando dices de permitirle sentir, es justamente hacer que su cerebro siga activo, porque lo peor que puede suceder es mantenerse en la inercia. De ahí, bueno, qué chévere que la música, todo lo que haces allí, sea como parte de su vía de acceso. Eso por un lado, pero por otro también ir viendo que en estas situaciones como Alzheimer o Parkinson o estos procesos degenerativos, la propia biología ya te va a dar un límite, porque quizás a veces por querer encontrar qué más hacer, en un buen sentido, y lo entiendo lo que propones, ¿no? Pero no es tanto por una voluntad que la persona no quiera, sino que tal vez ya todo como te decía, su biología ya no lo permite. Entonces, ahí es ese reajuste no solo desde las actividades o los instrumentos o las canciones que se aplican, sino de ese reajuste de objetivos, de expectativas, porque a veces lo que uno puede hacer incluso con personas, o lo que sucede a veces con personas, digamos, comunes y corrientes, uno lo que hace es acompañar, no tanto curar o generar procesos de cambio. Sí, totalmente. Y justo eso, ese constante reajuste que es súper válido y súper importante, es el que siempre genera más dudas, pero creo que está bien, ¿no? Porque a la final creo que si en algún punto uno se deja de preguntar, pues tal vez se dejan de abrir nuevas puertas, ¿no? Entonces eso es algo, sí, que uno va aprendiendo mucho y por eso me gustó mucho este capítulo, porque me hizo pensar como en todos estos casos que a la final, justo lo que tú dices, como a veces la misma biología no te permite exigir más y a lo mejor no se trata de exigir más, sino el dar ese espacio para que eso que acaba de pasar resuene o haya provocado algo, permitir que también pues puedan un poco asimilar lo que acaban de vivir, porque a veces pues suele pasar que esa ventana de conciencia no necesariamente es alegre, no es una conciencia de, ok, ya no soy la persona que era antes, y a lo mejor está ahí por un momento. Y bueno, aquí entra este debate justo del capítulo lo del libro, de no se pierde la esencia de la persona, pero ese puede ser el sentir y ese momento creo que de silencio al final, de, 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 de tal vez un poco de entender lo que acaba de pasar o asimilarlo es importante. Y también hasta qué punto como que esto también es un tanto duro, lo quiero plantear así, porque cuando hablamos de identidad, hasta qué punto nos estamos aferrando o las expectativas de las exigencias, las necesidades de los familiares, es que la persona vuelva a ser quien era, Exacto. cuando es imposible, es imposible. Es imposible. Entonces, ¿hasta qué punto ese objetivo terapéutico no dicho o que está como por debajo es generar esos procesos de aceptación de quién es y cómo es ahora? Exacto. Y que esa identidad va más allá de las capacidades que antes tenía que ahora ya no están, y que tal vez ya no le definen, ¿no? Sino Claro. encontrarlo en cosas más simples como una canción, ¿no? No sé, un tararear una canción, ajá. Sí, este tema de identidad es interesantísimo justo por eso, porque eh, hablamos mantener la identidad, mantenemos o recuperar algo que se ha perdido, pero eh, nadie se baña en el agua, en la misma agua dos veces. Es duro, sí es un buen reto también estos.
estos trabajos con personas con el tema de memoria. Muchas gracias, chicos. Quizá Steffi, Isa, ¿desean decir algo? ¿Desean participar? Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Gracias, Josué. Yo te estaba Hola, escuchando. No Steffi. podía prender la cámara, pero sí te estaba escuchando. Y un poquito lo que decía Juli y Mario, ¿no? A veces mm, nos centramos en que la terapia es obtener el objetivo que planteamos. Muchas veces cambia en ese momento por ciertas circunstancias y que también el hecho de acompañar, porque hay personas que en ese momento tal vez no quieran hacer la actividad o como dices, solo va a tararear o tal vez solo te quede mirando mientras tú cantas, eso también es terapia, eso también es parte de, o sea, no necesariamente el hecho de que tengas que hacer en concreto la actividad, no, hoy día tiene que tararear porque tiene que tararear, porque es su forma de comunicación, no, solo en sus ojos, en su postura, en su rostro, ves cómo ella está o cómo está la persona y cómo puedes acompañar y hacer esa terapia. Y ya los familiares, sí, a veces toca a uno ser un poco crudo, pero también darle esas herramientas de cómo me puedo comunicar. No va a ser la misma persona, pero mira, de esta forma tú le acompañas, tú estás ahí y también al final trabajas esa parte emocional de las personas, en ese acompañamiento, en ese te escucho. Es como las personas que sufren de parálisis cerebral, ¿no? No pueden hablar pero tienen movimientos muy, eh, muy escasos, pero con ese poco movimiento o con un balbuceo, ya sabes que se está comunicando, está diciendo, ok, me está entendiendo. De alguna forma esa comunicación eh, me hace sentir vivo, me hace sentir que estoy presente. Entonces, eso también podemos tomarlo en cuenta desde nuestro lado terapéutico. No necesariamente a veces es ese objetivo de tiene que lograr tararear, porque tiene que tararear. No, no lo va a tararear. Tal vez solo vas a ver su postura, sus ojos, el simple hecho de que coja su mano o si te permite abrazar o lo que sea. Es, y aparte esa parte terapéutica de con su canción, con lo que sabes que le gusta, tratar de llevarle a eso, a ese acompañamiento. Solo escúchame, solo mira, solo quédate aquí presente y nada más. Eso quería decirles en esta parte, sobre todo con las personas adultos mayores, con Alzheimer, que ya van perdiendo un poco la memoria. Y esa es la comunicación, solo el hecho de que tú puedas mirar, hasta con los niños conté, porque hay muchos que no son verbales, pero se comunican de muchas formas contigo. Y un movimiento, una canción, solo estar ahí, el hecho de que está con ellos es impresionante, el hecho de que te deje que le acompañes o que medio se apegue a ti, porque muchos no te dejan ni que les toques, es como que, wow, ah, realmente hiciste esa conexión con la persona. Eso, chicos. Muchas gracias, Steffi. Qué buen aporte también. Eh, sí, es súper importante que nunca nos nublemos por conseguir el objetivo, porque los objetivos son siempre maleables, muy cambiantes todo el tiempo. Eh, Isa, quizás. Hola a todos, buenas noches. Bueno, la verdad es que no sé mucho de lo que estaba hablando porque estaba en una cita médica con mi bebé. Entonces, bueno, pero lo poquito que escuché, pero lo poco que escuché y lo que comentaban hace un pocos minutitos, justo me vino a la mente dos películas que creo que así las han visto todos, que es como si fuera la primera vez y la otra que es The Notebook, que justamente habla la una es que es de Alzheimer y la otra es de una chica pues que tiene su memoria a corto plazo solamente de un día, ¿no? Y lo único que los vinculan a las dos películas es la música. Entonces, en esta película Notebook la cuenta la historia pues de la protagonista que tiene Alzheimer y al final, pues toca, lo único que recuerda ella es su canción tocada en el piano.
Y es interesante ver cómo la música, aunque pierdas la memoria de muchas cosas, de muchos recuerdos, siempre está la melodía con la que tú creciste, con la que aprendiste, con la que te enamoraste, con la que hiciste todas muchas cosas, ¿no? Y en esta otra película, pues como si fuera la primera vez de la chica que se queda sin memoria, no sé si la han visto, sin memoria y al final de la película justamente eh, recuerda la canción con la que ella siempre canta todos los días en su rutina diaria de las mismas cosas, ¿no? Entonces sí es bien interesante cómo reacciona la música en tu cerebro. eh, a- con cualquier, que creo yo, con cualquier enfermedad. Yo no me he topado en la realidad con estas enfermedades. No he tenido la experiencia en esas cosas, pero he podido ver en estas películas o leyendo viendo videos de YouTube de terapeutas, e igual justo en la maestría, pues que nos enseñaban algunas cosas sobre eso. Entonces me parece o a mí me gustaría ponerlo en práctica, ¿no? Vivirlo como es, aunque no es pues mi campo. Pero, o sea, yo creo mucho en el poder de la música y en la musicoterapia, obviamente por eso la estudié. La musicoterapia creo que pues te hace revivir justamente de entender cómo, no sé si entender, pero cómo reacciona la música con tu cerebro. Entonces, sí es un campo que yo creo que tal vez deberíamos eh, conversar un poco más e investigar un poco más, porque, por ejemplo, personalmente a mí me interesa mucho aprender lo que es la neuromúsica, que ando todavía que quiero estudiar un poco de eso. Pero yo creo que deberíamos tener también un poco de conversaciones acerca de eso con todos los chicos, con todos los que estamos aquí en el grupo, que veo que es un tema súper interesante y va más allá de muchas cosas. La música no es solamente lo que enseñas así y lo que sientes, yo creo que va mucho más que en el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el aspecto de tu cerebro, de lo social, de todo, pues es de todo. Entonces, bueno, eso es lo único que les puedo decir y aportar. Y en la próxima sesión, pues ya, yo creo que ya estoy completo. Entonces, eso. No, gracias, muchas gracias, Isa. Igual y sí, era justo de eso, de las películas que nos comentaste, es justo un caso específico de un señor al cual solo tenía 7 segundos de memoria, pero cuando tocaba el piano, pues podía tocar obras completas o podía cantar las canciones que había aprendido o también dirigir coros sin problema. Entonces sí, es justo de eso y qué bello. El caso me encantó. Perdóneme si soy muy insistente con eso. Ya Entonces dejen de eso, estar eso. pidiendo perdón por todo, ya. Verdad, Quítense esa verdad. cosa. Cierto que al Mario no Quítense le esa... gusta el, la cultura del perdón. No, sí, tienes razón. Vamos ahorita a hacer una sesión de musicoterapia para que ya no pidas perdón, verás. Es verdad. Sí, ya dejen de estar Siempre pidiendo ando en perdón por esas. todo. Siempre ando en Esos, esas. esos feos hábitos que tienen ahí. Entonces no me disculpo de nada. Eso, sí, bien canchero. Bueno, bien. Entonces eso, chicos, si nadie más tiene algo que decir, si nadie más tiene aportes, hoy nos ha faltado Sí, gente, sí. Yo iba a entonces decir una cosa más, confirmen, Josué. confirma. Yo iba a decir una cosa más, que cuando tú decías esto de eh, generar como un protocolo, como una capacitación Ajá, para el uso de la música como recurso en cuidados de personas de tercera edad, es las cuidados paliativos. eh, Básico es el tema de historia y de apreciación musical, porque uno tiene que tener un criterio así como hay el criterio clínico. Lo otro que también hay que desarrollar es el criterio musical. Y a veces cuestiones como claro. saber qué época, qué tipo de ritmos, qué canciones, incluso qué voces, porque algo que creo que algún tiempo le repetía bastante esto, con un par de abuelitos que tenía Alzheimer y también cuerpos de Wills, que es como cuando se junta el Alzheimer y el Parkinson al mismo tiempo, es bien complejo. Lo que me di cuenta con lo que conectaba a la persona era con la voz de los hermanos Niño Naranjo, con ninguna otra. Le ponía el mismo pasillo de quien sea, no conectaba a la persona.
Entonces, no solo el simple hecho de, pongamos pasillos y ahí que suene, no sé, Al primer X, pasillo que ya. salga. Ajá, así. O que Juan Fernando consideres que, Velasco. no quiero hablar mal porque después me fundan y después quedo como el que bestia, el que no le gusta nada. Ya mejor me callo. Y no estoy pidiendo perdón por si acaso. Pero es que a veces, por ejemplo, es terrible porque las personas creen, por ejemplo, que Julio Jaramillo solo canta pasillos y a un bolero le llaman pasillo. O sea, ese tipo de cosas debe ser súper claro de que las personas no tienen que confundir ni estilos ni géneros, sea quien cante. Sí, sí, sí. Yo también, yo creo en la importancia del uso de la música como recurso. Creo que eso nos va a fortalecer como disciplina, porque una vez que ellos entiendan que eso es un recurso, que no es musicoterapia, que está y que como recurso funciona, eso va a abrir más plazas para nosotros y un campo más fértil para nuestra profesión. Ajá. Entonces, si alguien quiere... E incluso que vayamos haciendo nuestras playlists así. Ponte y en 40 años te da Alzheimer, loco. ¿Cómo sabemos que te Claro, gusta? qué lindo sería hacer ¿Vale? una playlist de tu vida. ¿Alguien dijo eso aquí mismo? Alguien me dijo algo de que estaría chévere tener la playlist de tu vida, No, fue tu hipocampo el que lo dijo. seguramente. Bien, eh, qué pena no tener más gente como para seguir. Es parte de. A veces hay más días, a veces hay menos días. Sí, sí, sí. Bien, entonces cerramos este día de Book Club. A mí me encantó la lectura. eh, qué bueno que elegí esa. La verdad elegí por el nombre y me voy felizote. La verdad me encantó la lectura y espero que las siguientes también me gusten, porque ya de aquí sí estoy comprometido con leerlas todas. Solo la del marito no lo logré. Tranquilos, no se preocupen, no se preocupen. A ver, solo para cerrar, y ya para irnos a las casitas o a mimir. eh, quiero ver cuál es la siguiente persona. A ver, Steffi, escogerás tu capítulo. No me apagues la cama. Y la otra es, sí, porque hay que escoger fecha, pues ahí ya voy a hablar de los capítulos y me apaga la cámara. Eh, la siguiente fecha, estamos en febrero. No hay fechas de febrero. O sea, si hablamos de cada 15 el siguiente debería ser. Y yo el 9. Vas tú, Juli, el 9. No, soy Estás. Dani. Dan. Parecían que estaban hablando con la misma voz. Qué loco, tienen casi el mismo timbre. Qué denso. Está bien. Pueden grabar coros los dos, ¿cachan? Y puede salir una cuestión bien bacana, así. Eh, sí, Dani, el lunes 9 de marzo, perfecto, vamos contigo. Habla y canto, afasia y musicoterapia. Perfecto. Entonces nos vemos con esa siguiente fecha, el lunes 9. Nos vemos del 16, chicas. Perdón, el 2. ¿Ya? El 2 de marzo. El El 2. 2 para reunión nuestra, ¿no? O sea, más bien entre Steph y Dani, con lo de Ah, apoyo sí, y supervisión y eso. Tenemos la sesión de apoyo. Ya, buenazo. Entonces ahí para Bueno, irles haciendo acuerdo a los muchachos. Sí. Para el 2. Listo, mis chicos. Muchísimas gracias. Ha sido un gustazo como siempre. Nos estamos viendo. Un abrazote. Tengan una chao linda noche. chicos a Chao. todos, que les vaya Cuídense, chao, bonito, buena chao, Adiós, que estén chicos. noche, bien. Gracias Gracias. Chao, por chao. todo. Descansen. bye. Ya Ustedes. nos vemos. Chao. Descansa. Chau, Chau, chau. chau.